Descubierto, la hija fea era en realidad el amor increíble que el granjero siempre anheló. Julián, con su piel dorada por el sol, trabajaba la tierra como un ritual, una forma de vida que lo había llevado a la resignación. A sus 35 años, aún escuchaba los murmullos del pueblo. Ahí va el granjero, el de la cosecha escasa, decían, susurrando con desdén. La inseguridad se había hecho un espacio en su pecho, una sombra que lo perseguía a diario. Su madre, con su risa cálida, fue siempre su abrigo, pero él anhelaba un reconocimiento que nunca llegaba. La tierra era su legado, pero sentía que su esfuerzo jamás era suficiente. Esa mañana, mientras el sol calentaba su espalda, comprendió que algo necesitaba cambiar, aunque no sabía cómo. El aire dio un giro cuando Rosa regresó al pueblo. La prima que todos habían menospreciado, conocida como la hija fea, regresó con un fuego en sus ojos que sorprendió a Julián. Al principio, se sintió confuso, algo en su ser le resultaba cercano y misterioso al mismo tiempo. Fue un choque entre el pasado y el presente. La imagen de la niña tímida, desaliñada, se evaporaba con cada rayo de sol que iluminaba su rostro. Tras las horas de conversación, Julián descubrió que Rosa no solo había cambiado en apariencia, su mente era un manantial de ideas sobre la agricultura que podía revolucionar su pequeña hacienda. Pero, ¿cómo podría salir adelante cuando en su entorno el amor se veía marcado por las críticas? Mientras compartían horas en la tierra, Julián se sintió más inspirado que nunca. Rosa lo empujaba hacia nuevas técnicas, desafiaba sus viejas creencias. Pero a medida que su conexión crecía, también lo hacían los chismes en el pueblo. Mira a Julián, con la prima fracasada, dijo una vecina, y esa frase se le anidó en el alma. Un dolor agudo surcó su corazón. Sentía el juicio de todos y, a pesar de que Rosa le hacía sentir valorado, una parte de él dudaba, cuestionaba si era correcto dejarse llevar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa tarde, mientras el sudor corría por su frente y luchaba con el arado, pensó en el rostro de Rosa iluminado por el atardecer. Era una locura anhelar su compañía, pero ¿quién podría entenderlo? La presión del juicio lo estrangulaba, y a cada paso que daba junto a ella, sentía que el pueblo lo empujaba a un abismo. Él no quería ser el granjero del que se burlaban, quería ser algo más. Las horas ardían, sus manos callosas mostraban cansancio, pero su corazón latía abundante por ese amor que se sentía prohibido, desafiante. Un secreto empezaba a surgir en su familia, algo que prometía cambiarlo todo. Mientras una tormenta de emociones lo acechaba, Julián se sorprendió a sí mismo sintiendo que el amor por Rosa era su última esperanza. Pero al mismo tiempo, una verdad desgarradora relacionada con su madre se aproximaba, como una sombra en la penumbra. La tensión aumentaba. Él quería abrazar su futuro, el amor que había encontrado en ella, pero ¿podría perder la familia que tanto le había costado construir? Sus ojos se encontraron y, en ese instante, él supo que todo estaba en juego. Con el paso de los días, Julián se sumergió en un mar de pensamientos que lo mantenía despierto hasta altas horas de la noche. La relación con Rosa se tornaba más intensa, más cálida, pero la sombra de la desaprobación social lo seguía como un espectro. Cada nuevo día, los murmullos del pueblo se hacían más penetrantes, sentía que no solo lo juzgaban a él, sino también a Rosa, a quien de una u otra forma había decidido poner en el centro de su vida. A pesar de la angustia que lo oprimía, había algo en el trabajo conjunto con Rosa que comenzaba a nutrirlo. Ese ciclo de intercambio de ideas y métodos revivió en él una chispa que creía extinta. Ella propuso la implementación de rotaciones de cultivo, una estrategia que podría revitalizar sus tierras marchitas. Deberías probarlo, Julián. La tierra necesita descansar lo suficiente para recuperar su fuerza,
le había dicho un día con una seguridad que le resultó extraña y reconfortante. Sin embargo, a cada paso, la presión pesaba profundamente en su mente. La necesidad de validación externa lo provocaba a cuestionarse, ¿podía arriesgar su reputación por algo que muchos considerarían un error? Pasaban los días, y cada nueva técnica aplicada se acompañaba de un silencio tenso. Sin embargo, a pesar de sus dudas, observaba los primeros cambios en la cosecha, frutos más jugosos y plantas más vigorosas empezaban a brotar con fe. La cercanía a Rosa le proporcionaba una nueva perspectiva. Comenzó a visualizarse como un granjero exitoso, uno cuyos esfuerzos valdrían la pena. Mirándose al espejo en su casa, se preguntaba si sería capaz de liberar a su espíritu de la cárcel del desprecio. Empezó a planificar su camino hacia la aceptación, tanto por parte de su familia como del pueblo. Pero su resiliencia fue desafiada inesperadamente cuando su madre, quien había estado lidiando con problemas de salud más graves de lo que había admitido, sufrió una caída en el hogar. La preocupación creció en su interior, pero no solo por su bienestar. La visión de un futuro incierto lo golpeaba de lleno. ¿Qué pasaría si su madre no estuviera más? Las raíces de su legado peligraban ante su incapacidad para conectar con su tierra y con su gente de un modo que valiera exitosamente. Una batalla interna se libraba en su cabeza, debería permanecer cerca, abriendo su corazón a Rosa y a sus ideas revolucionarias, o volver a encerrarse en sus viejas costumbres para cuidar el patrimonio familiar. El corazón le decía que la extensión de su amor por Rosa podía ser la clave para cambiar todo, pero la lealtad hacia su madre lo mantenía dividido. Su visión del futuro se volvió difusa, mientras la imagen de la madre débil se hacía más nítida y urgente. Esa tarde, mientras se sentaba a la mesa, la ansiedad lo inundó. Los sabores de la comida se mezclaban con su inquietud. Rosa, a su lado, le preguntó qué pasaba. Al mirarla, Julián sintió que debía elegir. Confinarse a su pasado o abrazar el futuro. Justo antes de que hablara, su madre, frágil pero firme, entró a la habitación con una mirada que lo sorprendió. Julián, ¿qué es lo que realmente quieres para ti? Aquel instante hizo eco en su mente. La respuesta estaba al borde de sus labios, pero su verdad nunca se había sentido tan palpable y aterradora. La decisión estaba latente, lista para tomar forma en sus acciones. Una vez más, se encontraba en un cruce de caminos, y esta vez, el peso de la elección se sentía más que nunca. Mientras su corazón latía fuerte, abordaba una revelación de que el cambio lo había estado buscando a sí mismo, no solo en los campos, sino también en su vida emocional. Y en ese momento, Julián supo que era el momento de enfrentar a aquellos que lo habían menospreciado, de desafiar no solo sus propios miedos, sino también la opinión de todos los demás. ¿Sería capaz de dar ese paso hacia lo desconocido? ¿O permitiría que los ecos del pasado lo atraparan una vez más? La tensión se palpaba en el aire, y así, en un acto de autoconfianza, la decisión que finalmente tomaría podía cambiar su vida para siempre. Julián se despertó aquella mañana con el sol filtrándose a través de las ventanas. En lugar de la pesada carga emocional que lo había acompañado las últimas semanas, hoy sentía una punzada de determinación. La pregunta que le había planteado su madre resonaba en su mente, no como un eco lejano, sino como un llamado ineludible: ¿qué es lo que realmente quieres para ti? Caminó hacia el campo, contemplando las parcelas que había comenzado a transformar junto a Rosa. Cada planta que había logrado salvar se convertía en un símbolo de su esfuerzo compartido, de su conexión profunda y su creciente valentía. No podía permitir que el juicio social o el miedo a fallar lo detuvieran. Este era su momento para tomar las riendas de su vida y perseguir sus sueños. Mientras cultivaba la tierra, Julián se sentía más en sintonía que nunca. La rotación de cultivos, que en un principio había considerado arriesgada, comenzó a ofrecerle resultados inesperados. La fertilidad del suelo mejoraba, las cosechas eran más abundantes, y todo eso gracias a un principio que había cuestionado en el pasado: confiar en lo nuevo, lo diferente, lo que Rosa había traído a su vida. Había tanto en juego, pero cada día se sentía decidido a seguir adelante. No obstante, el peso de su madre seguía creciendo. Su preocupación por el legado familiar estaba presente en su mente. Se preguntaba si en su afán por buscar un nuevo camino,
estaba desatendiendo lo que realmente necesitaba cuidar. Las visitas al médico se hacían más frecuentes y la fragilidad de su madre se hacía evidente. Cada signo de debilidad lo golpeaba, produciendo una mezcla de culpa y un fuerte deseo de salir adelante por ella, pero también de forjar su propio destino. La mañana del mercado llegó y con ella la oportunidad de enfrentarse a sus vecinos. Las miradas lo seguían, algunos murmuraban y otros hacían gestos de desaprobación. Sin embargo, en lugar de hundirse en la inquietud, adoptó una postura desafiante. Se obligó a sí mismo a recordar lo que significaba cada fruto y cada planta, el trabajo conjunto con Rosa, la fe en el futuro, el poder de su propio cambio. Al vender su cosecha más reciente, no solo obtuvo reconocimiento, sino también un destello de respeto por parte de algunos de los más escépticos. En ese instante, sintió que el viento soplaba a su favor. Comprendió que el camino hacia su independencia no era solo una lucha por demostrar su valía a los demás, sino una búsqueda de validarse a sí mismo. Sin embargo, esa noche, al regresar a casa, el hastío se adueñó de él al ver a su madre más cansada. Su corazón se volvió hacia el dilema que había estado evitando, cómo reconciliar el amor que sentía por Rosa, con la necesidad de cuidar de su madre y sus raíces familiares. La situación se volvió más compleja y Julián sintió que cada decisión lo acercaba más al abismo del sufrimiento. Mientras se sienta frente a su madre, la pregunta que la mujer le había hecho volvía a surgir: ¿qué es lo que realmente quieres para ti? Temía que su respuesta pudiera romper algo en ella. A medida que el silencio se extendía, una voz interior lo instó a ser honesto. Reconocer su deseo de ir hacia el futuro, hacia Rosa, podía ser el mejor legado que él podría ofrecerle. El futuro comenzaba a revelarse lleno de caminos inciertos, así que Julián sabía que la próxima decisión sería la más crítica de todas. La noche caía y la presión se acumulaba en su pecho. Sin embargo, comprendió que la transformación personal era un acto de valentía, tanto como el amor que podía florecer en ambos ámbitos de su vida. ¿Podría abrir su corazón sin romper sus lazos familiares? Sintió que el momento de la verdad había llegado, presionándole entre una elección que no solo cambiaría su vida, sino que también definiría el lugar que quería ocupar en el mundo. A medida que se levantaba, su mente giraba en torno a la imagen de Rosa. La vida parecía reclamar su respuesta, pero él estaba un paso más cerca de descubrir el poder de su verdad. ¿Sería capaz de equilibrar amor y responsabilidad? La incertidumbre se cernía sobre Julián, mientras un nuevo desafío se salvaba en su horizonte, esperando a que él se decidiera. Julián tomó una profunda respiración y se adentró en la noche, buscando claridad en su caos emocional. Las estrellas pulsaban como su corazón, cambiantes y multiformes, reflejando la confusión que sentía hacia su futuro. En su mente, la figura de Rosa se entrelazaba con la imagen de su madre, y cada vez que pensaba en avanzar hacia ella, sentía que una parte de su ser se iba desvaneciendo, como las sombras que se alargaban con la caída del sol. Al llegar al campo, Julián se detuvo, observando cómo el trabajo arduo, la tierra recién cultivada, representaba más que una simple cosecha, se había convertido en un símbolo de sus aspiraciones. Había algo casi palpable en el aire, algo que invitaba a dejar atrás sus miedos. Con delicadeza, comenzó a tocar las hojas verdes, a sentir la vida que había puesto en cada rincón de su pequeño dominio. Era una conexión auténtica, pero también lo empujaba a preguntarse nuevamente si era suficiente. Durante días, había estado elaborando un plan con Rosa para diversificar aún más sus cultivos, para innovar y atraer a nuevos clientes. Sin embargo, al mismo tiempo, la sombra de su madre seguía acechando. Cada salida al mercado, cada éxito personal, lo traía de regreso a esa preocupación latente por el bienestar de su madre. Esa relación sintética entre amor y responsabilidad ascendía como una tormenta implacable en su pecho. Decidió que necesitaba hablar con Rosa, no solo para planear el futuro, sino para expresar sus temores. La mañana siguiente, antes de que el sol comenzara a iluminar el horizonte, se encontró con ella en la parcela que habían estado cultivando juntos. Ella, con su alegría contagiosa y su amor por la vida, representaba todo lo que él quería, una nueva forma de vivir, libre de las pesadas cadenas de su pasado. Rosa, comenzó,
sintiendo el nudo en su garganta, hay algo que debemos discutir. He sentido que esta aventura que estamos viviendo está atada a muchas cosas, y griega. Las palabras se le atragantaron al contemplar la mirada comprensiva de ella. No tenemos que apurarnos, Julián. Entiendo que tienes muchas responsabilidades. La voz de Rosa, suave pero firme, hizo eco en el fondo de su mente. Ella podía ver más allá de su barba crecida y sus manos trabajadas, podía ver su vulnerabilidad. Es que mi madre. Cada vez que pienso en lo que estamos creando, siento que le estoy fallando. Ella ha dado tanto por mí, y no sé si podré encontrar la manera de seguir adelante sin que eso la lastime. En ese momento, su corazón se abría, sacando a la luz su mayor miedo, el temor a decepcionarla. Rosa lo miró fijamente, como si estuviera intentando descifrar todos sus miedos y luchas internas. Amar a una madre es una responsabilidad importante, pero eso no significa que debas sacrificar tu propia felicidad. Ella necesita saber que te has realizado como persona. La respuesta resonó dentro de él, desatando una oleada de emociones que había mantenido a raya. La idea de que su madre pudiera comprender que su felicidad era su triunfo era innovadora, pero aterradora al mismo tiempo. Aún así, deseaba creer que esa posibilidad era real. Los días pasaron mientras Julián reflexionaba sobre las palabras de Rosa. En su interior, luchaba entre la fría lógica de lo que creía que debía hacer y el ardor de lo que realmente quería. El dilema lo mantenía despierto por la noche, debería dar un paso decididamente hacia su futuro, aunque eso significara despojarse de parte de su pasado. Una terrible certeza lo invadía, cada elección lo arrastraba inexorablemente hacia una nueva verdad que desearía explorar. Finalmente, una mañana, mientras recorría la parcela, decidió que no podía vivir más en este limbo. Si quería ser el hombre que había soñado ser, tendría que ser sincero, enfrentar a su madre y explicarle su deseo de darle un nuevo rumbo a su vida. La perspectiva lo llenaba de determinación, pero sabía que el camino sería doloroso. Como una tormenta que se avecina, la incertidumbre se cernía sobre Julián. ¿Podría manejar el peso de esa conversación? Las palabras vibraban listas para ser pronunciadas, pero en su interior, sabía que esa franqueza podía arrojarlo a un abismo que no estaba seguro de querer explorar. Una cosa era cierta, el siguiente paso definiría no solo quién era, sino también quién quería ser, y el momento de hacerlo debía ser ahora. Julián se despertó esa mañana con el sonido del canto de los pájaros cruzando la delgada línea entre el sueño y la realidad. Era un canto que sonaba diferente, tal vez el símbolo de un nuevo comienzo. Se sentó en el borde de la cama y miró por la ventana. El sol se alzaba, iluminando la aparición dorada de la mañana y erigiendo sombra tras cada objeto, una representación de las decisiones que lo aguardaban. Sabía que debía encontrarse con su madre. En su mente, el diálogo se urdía en convoluciones, cada palabra, cada silencio, atrapados en un tira y afloja emocional. No era simplemente una conversación, era la posibilidad de un cambio radical no solo en su vida, sino en la suya. La idea lo llenaba de crecimiento, pero también de miedo paralizante. Mientras se preparaba, reflexionó sobre su relación con su madre. Había sido siempre un vínculo de sacrificio y entrega. Los recuerdos de su infancia surcaban sus pensamientos, esa imagen de una mujer que había hecho todo por su bienestar. Sin embargo, el niño interior de Julián también despertaba cuestionamientos. ¿Debía siempre ser el fiel hijo que se sacrificaba por su madre? La respuesta lo eludía, como el aire que escapa entre los dedos. Después de un desayuno ligero, se dirigió hacia la casa de su madre. Cada paso lo acercaba un poco más a esa revelación que sabía inminente. Al llegar, el antiguo hogar se presentaba como un eco de sus memorias. El aroma de las especias fluyó por el aire, tal cual lo recordaba. Su madre, siempre con un delantal descolorido, parecía eternamente acogedora, pero había una inminente barrera en su corazón. «Hola, mamá», fue lo único que logró pronunciar al cruzar la puerta. «Julián. Qué bueno que viniste. Estaba preparando tu comida favorita», respondió su madre, abrazándolo con una fuerza que siempre lo había hecho sentir seguro, pero que ahora lo atenazaba.
Antes de que sus pensamientos pudieran desbordar la realidad, se sentaron en la mesa, y Julián sintió que el peso del momento se volvía tangible. Sin embargo, cada bocado que daba le pesaba más en el estómago. Aunque sabía que el amor de su madre lo respaldaba, la necesidad de ser fiel a su propio camino lo urgía a hablar. «Mamá, hay algo de lo que quiero hablarte», empezó Julián, sintiendo que cada palabra era un paso a un abismo desconocido. «He estado pensando en mis sueños. Rosa y yo queremos diversificar la granja, cambiar un poco la dirección del negocio». La mirada de su madre cambió, un destello de preocupación llenó sus ojos. ¿Y eso qué significa para nosotros? ¿El trabajo que hemos hecho juntos no es suficiente? Esa frase lo golpeó, revelando el fondo del miedo que había estado tratando de ocultar. Sintió la presión de la tradición, y una punzada de culpa atravesó su ser. No se trata de fallarte. Se trata de encontrar una nueva forma de vivir. Quiero que entiendas que mi felicidad también importa. ¿Y quién dice que mi felicidad no importa? Su madre apretó los labios, y Julián vio cómo esa frágil fortaleza comenzaba a quebrarse. El silencio se instaló entre ellos, denso y pesado, como la lluvia antes de una tormenta. Era un momento de revelación, su madre parecía irremediablemente aferrada a la idea de que su sacrificio había devaluado su propia vida. Julián, intentando tomar control de su narración, recordó las palabras de Rosa. Sentía que la tempestad de angustia interior se apoderaba de él, pero cada segundo se tornaba más claro. Quiero hacer esto no solo por mí, sino para que tú también sientas que has hecho un buen trabajo. Que hayas criado a un hombre que sabe lo que quiere y está dispuesto a luchar por ello. Yo no quiero perder nuestra conexión, pero necesito seguir este camino. La respuesta que pendía en el aire era un eco no solo de sus propias inseguridades, sino también de la posibilidad de un futuro compartido en libertad. Todo esto lo llevó a comprender que enfrentarse a su madre era también enfrentarse a su propio temor. Pero ¿y si esa conversación la llevaba a una distancia irrevocable entre ellos? Mientras la mirada de su madre se fijaba en él, contemplando las profundidades de su declaración, Julián entendió que estaba a punto de dar un paso que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Con el peso de eso en su pecho, se preguntó, ¿podría de verdad gestionar las consecuencias que vendrían? Y en ese momento crucial, la incertidumbre lo llevó a contemplar una pregunta que resonaría en su futuro. ¿Estaba listo para descubrir la verdad detrás de su propio deseo de ser feliz, aun si eso significaba sacrificar su vínculo más preciado? La mirada de su madre se tornó distante, y en su silencio, Julián sintió que el tiempo se detenía. Era como si un abismo se hubiese abierto entre ellos, un espacio que antes estaba lleno de risas y complicidad, ahora colmado de dudas y temores. Su determinación, alimentada por los sueños compartidos con Rosa, comenzaba a verse amenazada por la fragilidad de su conexión maternal. El momento se prolongaba, cargado de significados no expresados. Julián se preguntó si había sido suficiente el amor que había cultivado a lo largo de los años, o si, al intentar tomar su propio camino, había tomado una decisión que haría añicos las expectativas de su madre. Su corazón latía desbocado, y una combinación de valentía y ansiedad lo empujaba hacia adelante. Lo que deseo, mamá, es un futuro donde ambos podamos ser felices. Crear un espacio en la granja que resuene con nuestras aspiraciones personales, no solo con nuestras obligaciones. La frase, formulada con la esperanza de alcanzar su entendimiento, se desvaneció en el aire caliente de la cocina, como una hoja llevada por el viento. Su madre, aún en silencio, comenzó a jugar con las servilletas de la mesa, un gesto que Julián había aprendido a asociar con su creciente frustración. En su búsqueda de respuestas, él se preguntaba, ¿cuánto de su propia felicidad estaba dispuesto a sacrificar en pro del bienestar emocional de su madre? ¿Era posible construir una vida donde ambos pudiesen florecer, o estaban condenados a encadenarse a los deseos del pasado? Respirando hondo, Julián decidió no dejar que la incertidumbre lo desanimara. Cada respiración, cada palabra que no decía, era una oportunidad perdida para reconciliar sus aspiraciones. Él pensaba en Rosa, en cómo la había inspirado para lanzarse en un torrente de ideas que desafiaban lo convencional. Se sentía guiado por su ejemplo, por su deseo de desafiar el statu quo,
y decidió que no podía limitarse a esperar que su madre aceptara sus sueños. Mamá, quizás no entiendes. La voz de Julián se tornó más firme. No quiero dejar de amar lo que hemos construido, pero tengo que ser honesto conmigo mismo. Quiero explorar lo que somos capaces de hacer juntos, en lugar de ser solo lo que la tradición espera de nosotros. La reacción de su madre fue inmediata, pero no en la forma en la que él había anticipado. Con un soplo de aire, pareció liberarse de la presión que había estado acumulando. ¿Desde cuándo dejaste de considerar mi opinión en tus decisiones? La tristeza en sus ojos reflejaba un sentido de traición, y Julián sintió una punzada de culpa. Lo que estoy tratando de decir es que deseo formar parte activa de mi futuro, mamita. No espero que lo entiendas al instante, pero quiero que sepas que este camino es uno que deseo recorrer contigo, si estás dispuesta a acompañarme. Las últimas palabras resonaron en el espacio entre ellos. Julián se preguntaba si estaba listo para liberar la carga de la culpa que había llevado durante tanto tiempo. Era el momento de permitir que su madre viera no solo su pasión, sino el deseo de avanzar unidos en lugar de dividirse. El ambiente se tornó más suave, y el silencio, aunque incómodo, comenzó a desvanecerse. Julián sintió que su corazón se aligeraba un poco ante la posibilidad de un entendimiento. Sin embargo, había tanto aún por descubrir y enfrentar. Justo cuando creía que había comenzado a abrir un camino hacia el diálogo, la voz de su madre, ahora más frágil, cortó el aire. ¿Y si esta nueva dirección nos aleja, Julián? Esta granja es todo lo que hemos tenido. ¿Está realmente dispuesta a arriesgarlo todo por esa idea? El desafío flotó entre ellos nuevamente, y Julián comprendió que la confrontación apenas comenzaba. No solo con su madre, sino con los propios fantasmas de la tradición que habían moldeado su vida. ¿Podría realmente combinar sus sueños con la historia que compartían, o tendría que elegir entre uno y otro? Con la mente en ebullición, se dio cuenta de que la decisión de ser feliz lo llevaría por caminos más inesperados y difíciles de lo que había imaginado. Mientras la brisa fresca del patio entraba por la ventana, Julián sintió la intensidad del momento. La pregunta no solo se vertía en el aire, sino que chillaba en su mente: ¿qué significaría para él el éxito si no podía compartirlo con quien más importaba? Mientras se preparaba para una respuesta definitiva, un estremecimiento de anticipación le recorrió el cuerpo. ¿Sería capaz de despertar la chispa de una nueva vida familiar, o estaba destinado a chocar contra la marea de una historia que lo había definido? El futuro se volvió incierto y emocionante, y más que nunca se percató de que su viaje apenas comenzaba. La conversación con su madre resonaba en la mente de Julián, como un eco persistente que le impedía concentrarse. Se encontró vagando por la granja, inspeccionando los cultivos con un ojo distraído. Las filas de vegetales, que antes le llenaban de orgullo, ahora parecían metáforas de su propia lucha interna. El suelo seco y las plantas marchitas entrelazaban su estado emocional mientras su mente montaba un torbellino de dudas. Necesitaba un plan. Algo que le permitiera demostrar a su madre que su visión para la granja podía coexistir con sus recuerdos y sueños pasados. Una idea, fugaz al principio, comenzó a tomar forma en su mente. Pensó en su amistad con Rosa, en cómo había transformado su enfoque ante la vida. Ella había sembrado no solo ideas, sino también la formidable creencia en el cambio. Si estaba decidido a atravesar el abismo que se había abierto entre él y su madre, debía ser audaz. Mientras caminaba, fortaleciendo su resolución, vio un grupo de flores silvestres que crecía salvajemente cerca del campo. Era un recordatorio de cómo la vida podía florecer incluso en condiciones adversas. Una chispa de inspiración lo encendió: podría organizar un concurso de flores local, invitando a la comunidad a participar, y así dar un nuevo impulso a la granja. Sería un evento que celebraría la tradición y al mismo tiempo abriría un espacio para la innovación. Julián cerró los ojos, imaginándose ese día. Las familias risueñas, los niños riendo mientras corrían entre los cultivos, la música mezclándose con el aroma de la tierra recién labrada. Pero la idea necesitaba más. Juntos, él y su madre podrían crear talleres sobre cultivo sostenible o incluso charlas sobre la importancia de preservar la herencia agrícola. Sería una forma de establecer un puente entre sus visiones. Con el corazón acelerado,
Decidió que debía plasmar su propuesta en papel para compartirla con su madre. De regreso a la casa, tomó un cuaderno y comenzó a escribir con fervor. Cada letra estaba cargada de emoción y determinación. Mientras los trazos de su pluma danzaban sobre el papel, reveló no solo su plan, sino su deseo de reconectar. Era un ofrecimiento sincero para unir sus perspectivas, una invitación a abrazar el futuro sin despojarse del pasado. Cuando finalmente terminó, la noche había caído, y la casa se envolvió en un silencio expectante. Julián se sintió vulnerable, pero también empoderado. ¿Estaba realmente listo para presentar esta propuesta? La mezcla de incertidumbre y esperanza lo llevó a buscar a su madre, quien permanecía en la cocina, ausente. Se dio cuenta de que presentarle este nuevo proyecto no solo era compartir una idea, sino también abrir una conversación sobre sus deseos. Respiró profundamente, acercándose a ella con el cuaderno en la mano. Mamá, comenzó, la voz firme, quiero mostrarte algo que creo puede ayudarnos a mirar hacia el futuro juntos. Pero antes de que pudiera continuar, su madre lo miró con un brillo en los ojos, y Julián sintió que el aire se volvía denso, pesando sobre sus hombros. Se dio cuenta de que, si la propuesta salía de su boca, también tendría que enfrentarse a sus propios miedos. ¿Sería la respuesta positiva, o su madre rechazaría una vez más su visión? Parado en la puerta de la cocina, sintió que el choque entre sus expectativas se partía en el aire. La esencia del momento lo envolvió, el riesgo de abrir su corazón ante la única persona que había conocido toda su vida. Justo cuando estaba a punto de exponer su idea, su madre interrumpió. Julián, antes que nada, necesito decirte algo. Hay algo que no he compartido contigo, y creo que es fundamental para lo que estás proponiendo. Las palabras, cargadas de significado, le hicieron sentir el mar de emociones que se alzaba entre ellos una vez más. Mientras su mente buscaba la ruta adecuada para esa conversación, el ruido de su corazón cobraba vida como si estuviera listo para una batalla decisiva. ¿Estaba su madre lista para hacer frente a este nuevo capítulo? Juntos, o el camino seguiría rebosante de incertidumbre. Julián sintió la brisa pasar a su alrededor y supo que este momento marcaría un antes y un después. Sin embargo, el nudo en su estómago le recordaba que las revelaciones estaban a punto de surgir, y el miedo a lo desconocido mezclaba la promesa de un futuro brillante con la sombra de la tradición. ¿Cuál sería el secreto que su madre guardaba, y cómo podría cambiar todo lo que creía saber sobre su familia y su camino? La respuesta se dibujaba en el horizonte, y él necesitaba estar preparado. Julián sintió cómo la tensión se acumulaba en el aire mientras su madre parecía sopesar sus palabras. La atmósfera, cargada de emociones contenidas, lo impulsó a buscar un asidero en la conversación. ¿Qué es lo que no me has contado, mamá?, preguntó finalmente, su voz desnudando la vulnerabilidad que escondía detrás de su determinación. Su madre, con una mirada que destilaba una mezcla de nostalgia y temor, tomó una suave respiración. Hay decisiones que tomé en el pasado que nunca compartí contigo. Su voz se quebró, y Julián sintió que la historia que estaba a punto de despegarse era el preludio de una conexión más profunda entre los dos. Él la observó con una concentración casi palpable, preparado para cualquier revelación que pudiera cambiar su enfoque sobre la granja, sobre su madre. Cuando decidí quedarme aquí, no solo fueron recuerdos los que me ataron, prosiguió ella, evitando su mirada. Lo hice por amor, por el compromiso que sentí hacia tu padre y este lugar. Sus palabras rasgaron el silencio que lo envolvía, y Julián sintió que las piezas empezaban a encajar en un rompecabezas que había estado incompleto toda su vida. Amor. Esa palabra, tan cargada de significado, reverberó en su mente. Aquí estaban, en la cúspide de una nueva conversación, una que pudiera abrirse hacia caminos que nunca había considerado posibles. ¿Pero qué significa eso para nosotros hoy?, preguntó Julián, forzándose a mantener la calma mientras sus sentimientos bailaban entre la esperanza y la inquietud. Significa que hay más en esta tierra de lo que piensas, Julián. Este lugar tiene historia, no solo es un legado, sino una oportunidad. Nunca tuve la valentía de decirlo, pero muchas veces deseé que este proyecto de vida fuera más que una carga, siempre quise que fueras tú quien lo lleve adelante. La mirada de su madre comenzó a llenarse de lágrimas, y Julián sintió una mezcla de compasión y anhelo.
En su interior, la esperanza empezó a asomarse nuevamente. ¿Y si este concurso es la manera de abrazar tanto el pasado como el futuro?, sugirió, sintiendo que la conexión entre sus pensamientos y el futuro que deseaba para la granja se fortalecía a cada instante. Podemos hacer de esto un paso hacia algo realmente especial. No solo para mí, sino para ti también. Para nosotros. Las palabras cruzaron el aire como un faro que iluminaba un camino antes oscuro. Su madre, en un mar de emociones, comenzó a asentir lentamente. Julián percibió que no había ningún camino sencillo, pero cada momento compartido era un ladrillo en la nueva base de su relación. Podríamos volver a plantar flores, dijo su madre, casi en un susurro. Como solíamos hacer antes sería una forma de honrar el legado, y al mismo tiempo, reinventarlo. La decisión de su madre encendió una chispa en su pecho y, casi de inmediato, comenzó a visualizar ideas y tácticas, un torbellino de planificación y colaboración. Sin embargo, dentro del embriagador mar de emociones, surgía un nuevo dilema interno. La luz que su madre ofrecía le parecía tentadora, pero ¿y si su esfuerzo por innovar fracasaba? Julián sintió el frío al acordar una visión del futuro, el peso de las expectativas del pasado aún presionando su espíritu. ¿Y si no sabemos cómo hacerlo, qué pasará? Julián no podía evitar compartir su inquietud. ¿Qué si no tenemos éxito? El eco de sus inseguridades brotó de su boca, desnudando su miedo al fracaso. Eso es parte del viaje, Julián, contestó su madre, ahora con una firmeza renovada en su voz. Aprendemos mientras avanzamos. La clave está en seguir creciendo, juntos. La dulzura de su respuesta resonó en él como un bálsamo en una herida abierta, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la posibilidad de un futuro compartido no estaba tan lejos de ser real. Julián cerró los ojos un momento, absorbiendo esa posibilidad, esa mezcla de esperanza y miedo. Su madre había ofrecido más de lo que esperaba, un camino claro hacia adelante, pero la incertidumbre aún anidaba en él como aves inquietas. ¿Estaba él realmente preparado para dar ese paso y abrazar no solo el cambio, sino también el legado? Cuando finalmente abrió los ojos, un nuevo aire rodeaba la habitación. Era un aire de desafío. Una decisión se asentaba en su corazón, estaba listo para afrontar la transformación, pero sabía que una pieza crucial faltaba en este rompecabezas. La revelación del amor de su madre había abierto la puerta, pero el verdadero desafío parecía aún por venir. Justo cuando se sentó a explorar las próximas etapas de su plan, el retumbar del pasado lo atravesó como un relámpago. Su madre había mencionado algo más, algo que todavía no había revelado. ¿Cuál era el elemento oculto que podía afectar su nueva visión? Con el pensamiento ardiente de estas incógnitas en su mente, Julián sintió que debía profundizar más. Quizás el enfoque que había comenzado a trazar aún estaba lejos de ser completo. La verdad todavía lo llamaba y para ello, debía estar listo. ¿Qué más se guardaba su madre? Él no podía dejar que el misterio lo distrajera de su camino, tenía que confrontarlo. El viaje apenas comenzaba. La respiración se tornó palpable en el aire tras la revelación hasta ahora oculta. Julián sentía que la atmósfera lo envolvía en un torbellino de posibilidades, pero también de incertidumbres. La luz que proyectaban las emociones recientes lo empujaba hacia adelante, pero el miedo a lo desconocido lo mantenía en un estado de alerta inquietante. Su mente jugaba a replicar lo conocido, la rutina digna de su legado, mientras que su corazón gritaba por un cambio urgente. Caminó hacia la ventana, contemplando la extensión de la granja. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos, pero ahora, esos mismos recuerdos se erguían como estatuas en su paisaje mental, comunes y extraordinarios a la vez. Su mirada se posó sobre los cultivos, marchitos en algunos sectores, prometedores en otros. Esa dualidad representaba su propia lucha interna, el deseo de innovar en un campo que ya había visto días de gloria, pero que también había añadido una pesada carga a su historia. ¿Era posible realmente transformar el legado que su madre había amado sin traicionar su esencia? A medida que pensaba en el concurso, una chispa de determinación encendía en él las posibilidades de un renacer. Debo actuar, pensó. Comenzó a esbozar ideas en un cuaderno.
Las flores por las que su madre había mostrado añoranza se convertirían en el emblema de su nueva estrategia. Pero su mente no podía limitarse a lo obvio, necesitaba ingresar en las raíces de la innovación. Musicalmente, su abuela solía decir que las mejores composiciones nacen de las disonancias, y eso hizo eco mientras trazaba planes. Sin embargo, la inquietud le golpeaba como un tambor constante, recordándole que la revelación de su madre había dejado muchos cabos sueltos. Sin poder contener la curiosidad, se dio la vuelta, enfrentando la mirada de su madre, que seguía observándolo, esperando quizás que se atreviera a profundizar más. Mamá, ¿qué más hay que no me has dicho? Sabes que la verdad completa puede ayudarme a llevar esto a cabo. Su voz, aún temblorosa, se convirtió en un acto de valentía que le había costado tiempo franquear. Ella vaciló, antes de darle una respuesta que llevaba el peso de años de secretos. Es sobre la herencia que no solo recibiste de mí, Julián. También se relaciona con el compromiso que tuve con tu padre y con este lugar, que a veces puede ser difícil de sobrellevar. Julián frunció el ceño. Por favor, explícalo. Necesito entender. No puedo arriesgarme con suposiciones. La mirada de su madre se oscureció. Julián supo que ella enfrentaba su propio miedo a volver a abrir viejas heridas. Hay decisiones que tomamos juntos. Tu padre y yo soñamos con una granja próspera, pero también con aventuras fuera de aquí. A veces sentí que tenía que escoger entre el amor por él y mis propios sueños. Aunque asumí el papel que me tocó en esta tierra, ese sacrificio consumió parte de mí. Las palabras resonaron en la mente de Julián como notas tristes de una melodía olvidada. Las revelaciones eran complicadas. Su madre no solo había cargado con expectativas ajenas, sino que también había traído al mundo una historia de conflicto interno que parecía interminable. ¿Y si desperdicié una parte de mí al quedarme aquí?, pensó, sintiendo el sudor que comenzaba a humedecer su frente. La batalla dentro de él estallaba, y la necesidad de reconciliar su identidad con el legado se convirtió en su más urgente prioridad. Los siguientes pasos no solo eran sobre la transformación de la granja, sino también sobre la búsqueda de su propia verdad. ¿Cómo podía honrar su pasado y a la vez forjar su futuro? Ahí, en ese mismo instante, la resolución y el caos colisionaron en su mente. Mientras el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Julián sintió un impulso casi físico. Debo buscar el corazón de esta granja, desenterrar los secretos y confrontar los fantasmas del pasado. No puedo avanzar sin conocer la historia completa. Con esa idea en mente, decidió que era hora de investigar más sobre su padre y los verdaderos motivos que habían llevado a su madre a tomar decisiones que afectaron a toda su familia. La misión que se perfilaba no sería sencilla, pero había algo indiscutible, un nuevo capítulo clamaba por ser escrito, y Julián estaba listo para descubrir esas verdades que habían permanecido ocultas. Sintiendo que la conexión con su madre se estabilizaba, él se arriesgó a venerar tanto lo antiguo como lo nuevo. Era un paso en el camino hacia su propia transformación, pero una pregunta latente todavía lo acosaba: ¿encontraría el valor suficiente para confrontar no solo el legado de sus padres, sino sus propios temores y dudas? Mientras la luz del día se desvanecía, Julián ya no solo estaba soñando con un futuro nuevo, estaba a punto de desenterrar los secretos de su historia familiar, una historia que podría redireccionar todo lo que tenía por delante. Cada paso hacia la verdad podría ser liberador o devastador. ¿Qué energías había dejado atrás al reencontrarse con su pasado? La revelación lo aguardaba justo en la siguiente esquina de su camino. Julián despertó la mañana siguiente con una claridad que iluminaba su mente y su corazón. Las revelaciones de su madre habían encendido un fuego en su interior. Aprovechó el frescor de la mañana para dar un paseo por el campo, reflexionando sobre cómo la historia de su familia había marcado su vida sin que él siquiera lo advirtiera. Mientras caminaba por las filas de cultivos revitalizados, una nueva perspectiva comenzaba a consolidarse en su mente. Tomó una decisión: era tiempo de atar cabos, de preguntar y aprender sobre el pasado que había influido tanto en su presente. En su interior, sentía que la historia que había anhelado conocer no solo afectaría su enfoque hacia la granja, sino que también moldearía su relación con su madre. ¿Qué más se ocultaba detrás del sacrificio de ella y del legado de su padre?
¿Cómo podía integrar ese conocimiento en el futuro que deseaba construir con Rosa? Con determinación, se dirigió a la vieja biblioteca del pueblo. Allí, entre los polvorientos estantes, buscaría libros o documentos que pudieran arrojar luz sobre la historia agrícola de su familia. Al llegar, se sintió como un explorador en busca de tesoros olvidados. Los amarillos y marrones de las páginas se convertían en puentes hacia el pasado, donde sus raíces se entrelazaban con el suelo que cultivaba. Mientras revisaba antiguos registros, descubrió cartas de su padre que no solo hablaban de la granja, sino también de sueños de expansión e innovación que estaban muy por encima de lo que él había llegado a entender. La visión de su padre era audaz, soñaba con implementar métodos agrícolas modernos que prometían revitalizar las tierras. Esa información encajó como una pieza del puzzle que había estado perdido todo este tiempo. Su padre había tenido una visión que resonaba con los cambios que él mismo quería abrazar. Este hallazgo lo llenó de confianza. Ya no se sentía como el granjero del que se burlaban, ese hombre que apenas lograba salir adelante. Había encontrado en sus raíces un propósito y legado que reformulaban su identidad. La tormenta interna que había enfrentado comenzaba a disiparse. Regresó a casa con un renovado sentido de dirección y un plan en mente. Al buscar a su madre, rivales como la duda y el miedo se desvanecieron. Ella lo esperó en la cocina, con una expresión de preocupación que rápidamente se transformó en curiosidad al verlo entrar. ¿Qué descubriste, Julián? Preguntó, su tono lleno de expectación. Descubrí cartas de papá, mamá. Él soñaba con algo grande. Quería innovar, quería que nuestra granja prosperara, más allá de lo que habíamos hecho hasta ahora, respondió, sintiendo cómo las palabras comenzaban a fluir. Entendí que esos sueños no se apagaron con su partida, tengo que honrarlos. Y creo que esa es la clave para que ambos encontremos felicidad. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de comprensión y liberación. Siempre temí que al hablar de él, solo retrocediéramos, pero tenía razón, dijo su madre, su voz ahora con una mezcla de orgullo y tristeza. He estado tratando de preservar un legado que, al final, quizás no supuse que también se expandía. Tu padre y tú comparten más que la tierra, comparten un legado de sueños. Ambos se miraron con la certeza renovada. Habían comenzado a develar no solo la historia familiar, sino también los deseos no expresados de cada uno. La conexión entre los dos se profundizaba, empezaban a construir un puente que conectaba el amor pasado con un futuro promisorio. Se me ocurre que si unimos nuestras visiones, podríamos organizar ese concurso de flores y talleres, mostrando no solo la historia de nuestra familia, sino también nuestro deseo de crecer juntos. Haríamos de esto un espacio donde nuestras raíces se encuentren con lo que queremos ser, sugirió Julián, su entusiasmo brillando. La madre asintió, y un atisbo de esperanza reflejó en sus ojos. Hagámoslo. Es hora de compartir no solo nuestro legado, sino también nuestro amor. Por este lugar. Además, quiero que más personas conozcan lo que hemos construido juntos y que puedan sumarse a esa visión. Los días siguientes fueron una danza de colaboración, desde la planificación del evento en el pueblo hasta la charla sobre técnicas agrícolas innovadoras. La granja comenzó a respirar un aire fresco y vibrante, un espacio donde la historia y el futuro coexistían en armonía. Con cada tarea, la grasa y la fragilidad de su relación se iban fortaleciendo, y el amor que compartían, tanto por la tierra como por la familia, se convertía en el principal motivador hacia un renacer. Cuando llegó el día del concurso, el campo se convirtió en un alarde de colores y risas. Los pueblos circundantes llegaron con sus familias, y la comunidad, incluida Rosa, se mostró apoyando el proyecto. Julián, de pie junto a su madre, sintió una mezcla de orgullo y satisfacción que nunca había sentido antes. Había alcanzado algo más allá de la cosecha, había cultivado la aceptación y un nuevo futuro. La admiración de los vecinos se reflejó en sus ojos cuando vieron lo que la granja había recreado y el amor que habían puesto en ello. Entre la música y las charlas, Julián supo que, en este proceso, había descubierto lo que verdaderamente deseaba, una conexión auténtica con sus raíces y la valentía para aceptar el amor y los sueños que lo guiaban. Aplausos resonaron a su alrededor, y en su pecho, Julián sentía una nueva confianza florecer.
La celebración marcó un nuevo comienzo. Su relación con su madre se cimentaba, y la promesa de un futuro compartido se iluminaba en cada sonrisa y en cada planta florecida. Había probado que los lazos familiares podían ser revisados y transformados sin perder sus raíces. Julián no solo había sanado una parte de su historia, había reescrito su narración, unificando amor, responsabilidad y sueños en un solo camino. Con la sonrisa de Rosa a su lado y la calidez de su madre, supo que, finalmente, había dado un paso hacia adelante. Cada nuevo día era un jardín por cultivar, una nueva oportunidad de crecer. La historia de Julián no solo se escribía en la tierra, sino también en el amor con el que había decidido abrazar su pasado, enfrentarse al presente y construir un futuro lleno de posibilidades. Y mientras se adentraba en ese futuro, tenía la certeza de que estaba donde realmente pertenecía. La vida había inundado su mundo de luz, y Julián, con la tierra bajo sus pies y amor en el corazón, finalmente podía darse cuenta de que había alcanzado lo que siempre había anhelado, ser el arquitecto de su propio destino, en plenitud y reconocimiento. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, su apoyo es vital para seguir creando contenido inspirador que resuene con todos.